Buenas noches. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, el primer capítulo de Tesalonicenses, el 2 Tesalonicenses. Saben ustedes que esta carta fue escrita por Pablo, ¿verdad? Que tuvo como acompañante a Silvano y Timoteo. Es una carta muy hermosa, una carta que nos ayuda a comprender lo que quiere Dios para las iglesias de las diferentes partes del mundo. Yo me identifico mucho con esta carta, principalmente porque esta carta es escrita a Tesalónica, a una ciudad portuaria como es mi querida Barranquilla. Pero esta carta puede ser dirigida a tu ciudad, donde tú estás. Esta carta de parte de Dios puede ser dirigida, no sé, a Bogotá, a Manizales, a Santa Marta, o puede ir dirigida a Chile. Esta es una carta muy hermosa, una carta que nos invita, ¿verdad?, a reflexionar en las tribulaciones que de pronto pasamos como hijos de Dios. A veces creemos que por ser hijos de Dios no vamos a pasar tribulaciones ni persecuciones, ni vamos a ser probados, porque como hijos de Dios entonces merecemos todo, ¿no? Seremos probados. Y esta carta nos invita, ¿verdad?, a que usted y yo comprendamos hoy lo que quiere Dios para nuestra vida. O sea, esta carta de Pablo a los tesalonicenses, de Pablo para su vida, de Pablo, escrita por Pablo pero inspirada por Dios para el pueblo de Chile, el pueblo de Venezuela, para la iglesia que se encuentra en Ecuador, a donde llegue esta internet, ¿verdad?, esta señal, esta carta es dirigida ya a su hogar. Me presento, mi nombre es Alejandro González, soy miembro o anciano de Casa de Oración de Jerusalén. Espero que Dios sea utilizándome a mí para hablar a tu vida, para hablar a tu ministerio, para hablar a tu familia, a tu hogar, a hablar, ¿verdad?, que sea el Espíritu Santo hablando por medio mío, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual yo me encuentro aquí en este lugar, dándole la honra y la gloria a Dios, solamente a Él. Porque aquí, después que yo termine aquí, bueno, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, seremos, dice la palabra que hice lo que tenía que hacer, ¿verdad?, hice lo que debía hacer. Entonces, siervo inútil, ¿verdad?, hiciste lo que debías hacer, lo dice la palabra. Bueno, le damos la gloria a Dios. Vamos a empezar, porque esto no es con tanta palabrería, sino la palabra de Dios, que es lo que más queremos, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo se mueve con poder y gloria en tu casa, en mi casa, en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Entonces, si leemos, ¿verdad?, en 2 Tesalonicenses, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Vemos aquí dos personajes, ¿verdad? Dos personas que están con Pablo y que Pablo les está dando una mención especial ahí. Tremenda mención, ¿verdad? Silvano y Timoteo. Pero ¿quién era Timoteo y quién era Silvano? Bueno, los eruditos dicen que Silvano era, en una parte le dicen que era el mismo Silas, ¿verdad?, pero el nombre era el mismo Silas, que Timoteo era hijo de padre griego y la madre sí era judía, ¿verdad?, que era Eunice. O sea, eran dos siervos del Dios Altísimo, dos colaboradores de Pablo, y Pablo lo menciona en esta carta con la única intención, ¿verdad?, de hacerles partícipe. Amén. Entonces dice: gracias y paz
Está en el segundo versículo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, gracia y paz. O sea, ese es un saludo hermoso, ¿verdad? Es un saludo que como cristianos nosotros tenemos que hacer, gracias y paz. Darle gracias a Dios en todo. O sea, darle gracias a Dios, ¿verdad? Aún en los momentos difíciles, darle gracias a Dios. Pero en este momento Pablo está dando gracias a Dios, dándole gracias a Dios por la vida, ¿verdad? De esta iglesia, su sentir. Si nos vamos al versículo 3, debemos siempre dar gracias. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es tremendo, ¿verdad? Como esta iglesia abunda en el amor hacia los demás. Ustedes saben muy bien que el amor es el principal motor de un cristiano, es la principal unción de Dios. El amor es la que mueve a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, a hacer el bien. Y esta iglesia es una iglesia que abunda en amor, que es el principal fruto del Espíritu Santo. Partiendo de ahí, esta iglesia es una iglesia triunfante. Es una característica de la iglesia triunfante, es la característica del Hijo de Dios triunfante, que abunde el amor en su corazón. O sea, ese es el fruto, ese fruto tiene que ser abundante en ti, y ese fruto tiene que ser abundante en mí, ¿verdad? Y en la iglesia, principalmente en las diferentes iglesias, donde Dios, ¿verdad?, con su infinito amor, nos brinda la oportunidad de que esta carta llegue a nuestras vidas, que llegue a diferentes iglesias. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos dándole gracias a Dios y nos vamos para el versículo 4. Bueno, antes de eso decía yo que es una de las características de la iglesia, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo, que abunde el amor primeramente. Porque es que usted con amor usted va a soportar las diferentes pruebas que como cristiano va a tener dentro de una iglesia o dentro de su hogar, con su pareja. Si hay amor, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que todo lo soporta, todo lo puede, todo lo espera, no es ansioso, no se envanece. Partiendo de ahí, mi hermano, el amor de Dios es eso. Entonces, esta iglesia abundaba en amor. Esta iglesia era una iglesia bendecida, pero también era una iglesia que pasaba por tribulaciones, por persecuciones, y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en los diferentes versículos. Dice, tanto que nosotros, en el versículo 4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es tremendo, ¿verdad? Les venía diciendo que la iglesia de Tesalónica es una iglesia que podemos tomar, ¿verdad?, o sea, tenemos que decir que nosotros como iglesia de Cristo estamos llamados a ser como esa iglesia de Tesalónica. O sea, primero abundar en el amor, y después en el amor van a venir los diferentes frutos del Espíritu Santo. Y aquí nos vemos, ¿verdad, Pablo, como está diciendo, ¿verdad? Otro fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia, dice, y fe en todas vuestras persecuciones. Ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Si usted es un buen cristiano, tiene que tener paciencia. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia, dice, perseguida, y también tenía tribulación, ¿verdad? Pero ¿qué tenía? Tenía paciencia, otro fruto del Espíritu Santo. Un fruto, ¿verdad?, que estamos llamados a nosotros como cristianos darlo. O sea, abundar en ese fruto de la paciencia. O
Sí, porque en las diferentes pruebas y luchas que está viviendo en general la humanidad, el pueblo cristiano no puede desmayar, seguir adelante. Yo te digo hoy que sigas adelante, ten paciencia. Dios vendrá a tu socorro. Dios de alguna forma te va a sacar de esa prueba o de esa lucha. No sé si de pronto estás en una cama o de pronto estás enferma, ¿verdad? Pero tienes que tener paciencia, seguir orándole al Señor, porque Él vendrá a nuestro rescate, ¿verdad? Estamos viviendo momentos difíciles y la iglesia misma, la iglesia donde tú te congregas, la iglesia de tu ciudad, la iglesia de Barranquilla, la iglesia de Chile, la iglesia de Venezuela, la iglesia de Puerto Rico, ¿verdad? Está pasando ahora por momentos difíciles. Y Dios está pidiendo de nosotros que abunde ese fruto del Espíritu Santo y de la paciencia. O sea, Tesalónica, esta iglesia a la cual Pablo escribió esta carta, nos la pone por ejemplo, que es una iglesia perseguida, es una iglesia que está viviendo en tribulaciones, pero es una iglesia que tiene paciencia y soporta. Entonces estamos llamados nosotros como cristianos, ¿verdad?, a tener paciencia, a soportar las diferentes pruebas que vienen, ¿verdad?, en una circunstancia tan dura como es esta que está pasando el mundo en general y el pueblo en general. Pero nosotros, como iglesia de Cristo, estamos llamados a soportar, no podemos desmayar. De pronto tú que estás ahí, de pronto porque estás padeciendo alguna enfermedad, o quizás por circunstancias de la vida estás padeciendo esta enfermedad que está en el mundo, ¿verdad? Tienes que soportar, no puedes desmayar. Si una de las cosas que he aprendido durante el trasegar que hemos estado haciendo la obra evangelizadora en las calles, hemos estado visitando personas enfermas, es que este espíritu que se encuentra en el mundo, ¿verdad?, lo primero que hace es traer nostalgia a la persona. La persona es aislada y la persona tiende a decaer no tanto por la enfermedad, sino por lo que piensa que esa enfermedad le va a hacer, por su entorno, porque de pronto la aísla. Entonces, ese espíritu, ¿verdad?, no puede ser mayor que el espíritu que está en ti. El espíritu que está en ti, que está en mí, es mayor que el que está en el mundo. O sea, nuestro Padre Celestial está con nosotros como poderoso gigante, defendiéndonos de toda prueba, de toda lucha, defendiéndonos de las tribulaciones. Y vamos a padecer. Muchos están padeciendo, estamos padeciendo de tribulaciones, de persecuciones. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo hay muerte a nuestro alrededor, cómo hay desespero a nuestro alrededor, pero tú y yo estamos llamados como iglesia de Cristo a no desmayar. Tenemos que tener paciencia, esperar en Dios, pacientemente esperar en Jehová, y Él, ¿verdad?, Él me dio la victoria, lo dice en uno de los salmos, parafraseando un poco el texto. Así lo dice el rey David, ¿verdad?, tuvo paciencia. Así, esta iglesia de Tesalónica tuvo paciencia. Estos hermanos de Tesalónica tuvieron paciencia, así te pide Dios que tengas paciencia. Porque en medio de tribulaciones nos toca soportar esta iglesia de Tesalónica. Esta carta nos invita a nosotros a soportar. Esta carta nos invita, ¿verdad?, a tener paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y tú, como hijo de Dios, estás llamado a tener paciencia, a demostrar que tienes ese fruto, que tú estás dando ese fruto de paciencia, de soportar las diferentes pruebas y luchas, de soportar todas estas adversidades que se encuentran en el mundo y que de alguna forma te afectan a ti y te afectan a mí. Vamos al versículo 5. Vamos al versículo 5, ¿verdad? Y el tema el tema de todo esto, ¿verdad?, es llevar a una iglesia triunfante, una iglesia a la salvación, que es lo que verdaderamente nos importa a nosotros como cristianos, ¿verdad?
Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar persecuciones, no sé si escasez, pero estamos llamados, ¿verdad?, a tener pendiente que lo único pendiente de nosotros, lo único importante es la salvación de nuestra alma, ¿verdad?, sea salva. Entonces, vamos al versículo 5, y dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto, el tema de la salvación, hay una palabra aquí muy clave, ¿verdad? Una palabra clave, y es el ser dignos. Dignos del reino de Dios. Pero ¿quién será digno del reino de Dios? Yo me pregunto, ¿quién será digno del reino de Dios? Aquí la palabra me dice a mí, ¿verdad?, que esta es demostración del buen justo juicio de Dios. Aquí hay dos palabras muy claras, y es justo juicio y digno, ¿verdad? El justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. El reino de Dios, como se lo viene diciendo ahorita, es el motor, es la clave, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, estemos pendientes de esa salvación tan grande, del reino de Dios, ¿verdad?, que es el que tiene que estar en nuestras vidas. Cada día nosotros aquí mentalizados de decir: el reino de Dios es a donde vamos, es a donde llegaremos, es el que nos va a dar la salvación. Y esta demostración del justo juicio de Dios, esta mañana yo estuve participándole a unos hermanos, ¿verdad?, estábamos disertando la palabra, y uno dice: pero el justo juicio de Dios. Entonces yo decía: el justo juicio, ¿verdad?, le dice para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el que asimismo padecéis. Nosotros en el reino de Dios estamos padeciendo persecuciones, estamos padeciendo tribulaciones. Lo estaba pasando en la iglesia de Tesalónica en ese momento, la iglesia de Dios en este momento, con el acontecimiento que se ve a nivel mundial. Estamos siendo perseguidos, estamos padeciendo, ¿verdad? Pero es una prueba para que tú y yo, ¿verdad?, nosotros que conformamos ese cuerpo de Cristo, esa iglesia de Cristo, ¿verdad?, lleguemos ¿a dónde? Lleguemos a la meta final, lleguemos a esa parte importante que es la salvación de nuestras vidas, que es la salvación de nuestra alma. Y habla del justo juicio de Dios para ser digno, ¿verdad?, de esa. Y ¿quiénes somos nosotros para decir: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué me pasa esto a mí? No somos nadie, ¿verdad? Solo soportar, tener paciencia, seguir adelante, perseverar. La palabra perseverancia, esa es la palabra que el que persevera hasta el final se será salvo. La palabra perseverancia es una palabra muy clave también para el cristiano, porque solamente el que persevera hasta el final, ¿verdad?, con tribulaciones, con persecuciones, como lo está viviendo esta iglesia, solamente puede llegar a ese final, a ese hermoso final, y es estar delante de Dios, agarrado del Altísimo, ¿verdad?, ser digno de ese llamamiento celestial, de ser puestos a la derecha, ¿verdad?, y no a la izquierda, como dice la palabra. Y vamos avanzando, ¿verdad?, en el versículo 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Es tremendo, estos dos versículos aquí, disertando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: el justo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. A veces nosotros a veces en lo terrenal queremos de pronto pagar con tribulación nosotros mismos, tomar la venganza por nuestras manos. A veces nos falta un poco de paciencia, y a veces nuestra oración
matutina, es decirle, ¿verdad?, Dios, o queremos de pronto ensañarme en contra de esa persona, sí, ¿verdad?, pero eso no nos toca a nosotros, eso le toca a Dios, ¿verdad? Y Él pagará, dice la palabra, que la venganza es de Él. Y son aconteceres, ¿verdad?, aconteceres que pasan dentro de una iglesia, aconteceres que pasan en la vida cotidiana, como de pronto un hijo de Dios no te ha señalado, vituperiado, y de alguna forma este hijo de Dios, ¿verdad?, en su parte carnal quiere de pronto atentar contra aquel, pero Dios dice, ¿verdad?, que la venganza es mía, dice la palabra. Yo pagaré según sus actos, ¿verdad? Dice, y a vosotros que son atribulados, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Aquí hay una palabra clave y es la palabra reposo. El pueblo de Dios está pasando momentos difíciles, no nos podemos congregar, a veces nos hace falta la congregación, nos hace falta estar junto con nuestros hermanos, ¿verdad? Estamos pasando persecuciones. En este momento la iglesia de Tesalónica estaba pasando persecuciones, pero era una iglesia, ¿verdad?, en los versículos anteriores está diciendo que tenía paciencia, que soportaba la prueba. Así Dios te está diciendo, soporta la prueba, sigue adelante, porque Él está contigo, ¿verdad?, como poderoso gigante. Pero que al final va a haber un reposo, ¿verdad? La palabra reposo en la Biblia nos dice y nos está tipificando, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese día va a haber un reposo para el pueblo de Dios. Tú vas a tener ese reposo que tanto has querido, que tanto anhelas, ¿verdad? Porque el anhelo ferviente de nosotros es llegar a alcanzar esa salvación, llegar a alcanzar ese galardón que están preparados para aquellos que perseveren hasta el final. Amén. Y si nos vamos al versículo 7, dice, el mismo versículo 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Yo a veces parafraseando me pongo a pensar, y qué lindo y qué hermoso sería, ¿verdad?, nosotros, los hijos de Dios, ver a Jesús con sus ángeles de su poder, ¿verdad?, cuando venga. Ese es nuestro anhelo, o sea, ese debe ser nuestro anhelo. Estemos pasando momentos difíciles, estemos pasando enfermedades, no sé, estemos viendo cómo la muerte se lleva a uno de nuestros parientes, tantas cosas horribles que están pasando aquí en el mundo y que a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, y como personas que estamos en esta tierra, ¿verdad?, estamos siendo tocados, ¿verdad?, en nuestro corazón por las circunstancias, porque un vecino de pronto, porque se perdió un vecino, porque un primo se perdió, porque de pronto un familiar se fue y partió de este mundo, ¿verdad? Y entonces nos desenfocamos y dejamos de pensar en ese llamamiento celestial y dejamos de pensar, pero nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestro único anhelo debe ser, ¿verdad?, ver a Jesús cuando venga con los ángeles de su poder. Allá en los cielos lo podamos ver, que nuestros ojos lo puedan ver, que lo podamos ver. Pablo en la epístola, en todas sus epístolas, él tenía la esperanza de ver a Jesús cuando en su segunda venida. Las epístolas de Pablo siempre nos están diciendo la venida de Cristo. Él ansiaba, porque eso debe ser el anhelo del cristiano, ansiar esa venida de Jesucristo. Sí, eso, ansiar, no vaya a ser como una hermanita que me encontré hace unos días, ¿verdad? Y le dije un saludo, le dije, hermanita, Cristo viene pronto. Y me dice esa hermanita, hermanito, cálmese, que no venga todavía. Pero, ¿qué puedo decir, verdad? Yo anhelo que venga Jesucristo. Y la hermanita me dice que no. Hay muchos pueblos, ¿verdad?, que todavía, no sé, ¿será que les falta todavía algo? ¿Será que su anhelo ferviente no es eso?
mi anhelo ferviente es que venga Jesucristo lo más pronto posible, porque motivado porque mismo Jesucristo va a abogar por mí, no es que yo esté, digamos, ya yo esté glorificado, no. Yo estoy así como usted está como yo, lo mismo, pero tenemos primero el supremo llamamiento de parte de Dios, y sabiendo que Jesús está intercediendo por usted y por mí, entonces nosotros, nuestro anhelo es que Jesús venga con los santos ángeles, como lo dice aquí la palabra, ¿verdad? Con los ángeles de su poder. Dice que, si nos vamos en el versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta mía que yo me hago, este versículo 8 le dice, ¿cómo vamos a conocer a Jesús o cómo esa persona no va a conocer a Jesús si no vive un evangelio, ¿verdad? Como un evangelio verdadero, ese evangelio en el cual somos probados por Dios, un evangelio donde tenemos que soportar, tener paciencia, demostrar los frutos del Espíritu Santo, un evangelio, ¿verdad?, que nos invita a perdonar, que nos invita a hacer lo que hizo Jesús en esta tierra, a sacrificarse por otro, ¿verdad? A un evangelio que nos invita, ¿verdad?, que se nos pega en una mejilla a poner la otra. O sea, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a estar delante de Dios un día? ¿Cómo vamos a estar delante de Dios? ¿Verdad? Siendo, que Él nos diga, las ovejas de mi prado, ¿verdad? Que nos diga los benditos de mi Padre, y que no seamos, ¿verdad? Que de pronto no seamos aquellos que en parafraseando del texto dice, ¿verdad?, que los puso a la izquierda, y esos que puso a la izquierda, ¿verdad?, son aquellos, ¿verdad?, que van a ¿qué? Que van a una parte oscura y tenebrosa, a una parte donde solo es lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Entonces, como cristianos nosotros, sabiendo que Dios, ¿verdad?, Dios es justo, Dios es bueno, va a retribuir a todos aquellos que hemos conocido de su evangelio, que hemos conocido al Señor. Pero ¿cómo conocemos al Señor? ¿Cómo lo conocemos? Cuando soportamos la prueba, cuando en medio de la dificultad, ¿verdad?, decimos un gloria a Dios, cuando en medio de la dificultad, Señor, demostramos ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, que es el amor, que es la benignidad, que es el gozo. Cuando en medio de la prueba demostramos que somos hijos de Dios, y que como hijos de Dios tenemos que perdonar a los demás. Esta iglesia de Tesalónica es una iglesia que nos invita, ¿verdad? Esta carta nos invita, ¿verdad?, a que nosotros nos comportemos como se comportó esta persona en ese tiempo, en la iglesia de Tesalónica. Nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento, ¿verdad?, delante de Dios, bueno, benigno, un comportamiento en el cual Dios pueda decir, estos son mis hijos. Vamos al versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero la pregunta es, ¿cuáles son aquellos, verdad, que sufrirán pena de eterna perdición? Aquellos que no quisieron conocer al Señor, aquellos que no conocieron su evangelio. Ya el evangelio ha sido predicado prácticamente en la totalidad. Usted le pregunta a alguna persona y ya sabe quién es Jesucristo, pero se niegan a participar, ¿verdad?, del don de la salvación. Se niegan a participar, ¿verdad?, de ese llamamiento. Dice la palabra, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo, sí, tenga vida eterna, o sea, más tenga vida eterna, no se pierda. O sea, ya el evangelio ha sido predicado, o sea, en gran parte del mundo. ¿Qué esperamos? La venida de Jesucristo. ¿Qué esperamos? Ese supremo llamamiento de parte de Dios, de parte de Jesús, cuando Él venga en las nubes, cuando Él venga, ¿verdad? No más,
Eso estamos esperando a aquellos que anhelamos la venida de Jesucristo. Yo sé que tú la anhelas. Yo sé que todos la anhelamos. En el 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y como le venía diciendo, ¿verdad? Aquel día, dice, aquel día, cuando Jesús venga en aquel día para ser glorificado, en aquel día para ser glorificado, dice, en sus santos. La pregunta que yo me hago, ¿verdad? ¿Cuáles serán esos santos? Y la misma palabra nos responde, santo es aquel que se aparta para hacer la voluntad de Dios. Yo soy santo, tú eres santo, santificado por la sangre de Cristo. Somos santos porque una vez Jesucristo pagó un precio en la cruz por nosotros y nos redimió del pecado, ¿verdad? Y somos santos porque tú y yo nos hemos apartado del mundo, ¿verdad? Para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Somos santos porque estamos llamados a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos santos porque cuando tú y yo clamamos a Dios, hay un espíritu que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo, ¿verdad? Nos llena de su santidad, nos llena de su amor, nos abraza y nos consuela. Y ese Espíritu Santo que estamos llamados a no contristarlo con nuestras malas decisiones, ¿verdad? Estamos llamados a que ese Espíritu Santo abogue por ti y abogue por mí. Lo dice la palabra de Dios, que ese espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo dice la palabra. Entonces somos santos, ¿verdad? Porque somos los santos del Señor. Amén. Dice, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El testimonio que estemos dando nosotros, el testimonio de nuestros hermanos, es el que va a decir, ¿verdad? Ese testimonio entre nosotros, o sea, entre nosotros, es el que va a convencer a nuestro Padre, ¿verdad?, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Ese testimonio, por eso estamos llamados, ¿verdad?, a soportarnos los unos con los otros, estamos llamados a soportar la prueba, ¿verdad? Estamos llamados a demostrar los frutos del Espíritu Santo. La carta de los Tesalonicenses nos está diciendo que tenemos como referencia, ¿verdad?, a ese pueblo de Tesalónica, un pueblo que a pesar de luchas, pruebas, es un pueblo que permanecía, ¿verdad?, en fe y abundaba en paciencia, abundaba en esos frutos del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica es la iglesia que quiere Jesucristo. Esta iglesia nos invita, ¿verdad? Esta carta de Tesalónica nos invita a reflexionar qué estamos haciendo nosotros. ¿Será que nuestro testimonio dentro de nuestros propios hermanos, o sea, nuestros hermanos están hablando bien de nosotros? Es la pregunta de nosotros. Aquí lo dice en el versículo 10, ¿verdad? Nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, o sea, entre nosotros. Ese testimonio, esa forma de ser tuya, ¿será verdad que estás demostrando los frutos del Espíritu Santo cuando compartes con tus hermanos, cuando te toca pasar por tribulación, cuando te toca pasar por pruebas, luchas, cuando hablan mal de ti? Sí, o sea, es la muestra que Dios pide de nosotros para que seamos nosotros. Es como una prueba final, ¿verdad? Ese testimonio, sí, el hablar de nuestros hermanos, ¿verdad?, cómo se comporta X o Y hermanos dentro de la congregación, su comportamiento, su testimonio. O sea, va a decir delante de Dios, ¿verdad?, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si verdaderamente estás dando fruto del Espíritu Santo. Amén. Vamos al versículo 11. Dice, por lo cual asimismo, dice, oramos siempre
por vosotros, para que nuestro Dios, aleluya, os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En el versículo 11 hay una palabra, dice aquí, digno de su llamamiento. O sea, para sí mismo, si oramos siempre, ¿verdad? Por vosotros. O sea, Pablo le está diciendo, en esta carta le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, sí, que él está orando, ¿verdad? Dice, está orando por vosotros para que seamos dignos del llamamiento de Dios. O sea, la pregunta aquí, tú estás orando, ¿verdad? Por tu hermano. Estás orando, dice la palabra que tenemos que orar los unos por los otros. Estás orando por tu hermano, estás orando por esa persona que de pronto ha hablado mal de ti, y de pronto esa persona que de pronto te ha señalado, ¿verdad? Te has sentido como perseguida por esa persona o te has sentido perseguido. Estás orando por esa persona. O sea, Pablo te invita a orar por esa persona. Pablo está orando, ¿verdad? Para que la iglesia de Tesalónica sea digna del llamamiento celestial, sea digna del llamamiento supremo de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, como la iglesia de Tesalónica la podemos tener como referencia para que nosotros, como iglesia de Dios, como iglesia en Cristo, no solamente la iglesia en Barranquilla, o la iglesia en Colombia, o la iglesia en Chile, sino la iglesia de Cristo en general, o sea, seamos partícipes de ese supremo llamamiento, dependiendo, ¿verdad?, de que nuestros hermanos tengan un buen testimonio de nosotros. Que ellos digan, sí, nuestro hermano tal es un hermano que es digno del llamamiento celestial. Amén. Dice en el 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vean nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Ese testimonio que tú tienes, tu comportamiento, es la forma de glorificar a Dios. Tu comportamiento es la forma de glorificar a Dios, para que glorifiquen a Dios con tus actos. Aún lo del mundo, dice la palabra, ellos glorifiquen a Dios por tu comportamiento, tus actos. Como ejemplo podemos tomar una persona que de pronto le estén haciendo algo y esa persona todavía no levanta su mano para darle a esa persona, ¿verdad? Pero ¿por qué? No, él es un cristiano. Él es una persona que él no va a alzar su mano contra el otro porque es una persona cristiana. Aún los del mundo se van a dar cuenta de eso. Esta persona tiene algo especial y glorificarán a Dios. Aún los del mundo glorificarán a Dios por tu comportamiento. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, que glorifiquen a Dios, ¿verdad?, con su comportamiento, con sus actos. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Dice, Señor, y nuestra ¿qué? Sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Le damos la gloria y la honra a Dios, ¿verdad?, por esta hermosa palabra, por esta carta que la mandó, ¿verdad?, Pablo, la mandó Dios por medio de Pablo, ese apóstol, se la mandó a Tesalónica, ¿verdad?, para de pronto elogiarlos. Si es la palabra aquí, es elogiarlos por su firmeza en el Evangelio, elogiarlos por su empeño, a pesar de pruebas y luchas. Esta iglesia siguió adelante, ¿verdad? Eso que quiere, ¿verdad? Como Pablo, ¿verdad?, elogió a esta iglesia, así Cristo, ¿verdad?, hoy, ¿verdad?, elogie a nuestra iglesia, a esa iglesia, ¿verdad?, que se mantiene unida, que se mantiene en santidad. Entonces le damos la gloria a Dios, ¿verdad?, por esta disertación de la palabra, y que seamos esa iglesia como Tesalónica, ¿verdad?, que en pruebas y luchas sigamos para adelante con el Señor, que en prueba, en tribulación, en enfermedad, no nos separemos del amor de Dios, ¿verdad?,
No nos separemos de este supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Dios nuestro. Le damos la gloria a Dios por esta palabra y hasta otra oportunidad. Gloria a Dios. Vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad?, tomando control. Me gustaría de pronto orar, ¿verdad?, por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que de pronto se encuentran en tribulación, instándolas a seguir adelante. Padre, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Dios, te amamos, te damos toda honra, Señor, toda gloria, tú eres bueno, Dios. Tú eres hermoso, eres misericordioso, Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey, te pedimos, mi Dios, Señor, que tomes control, Dios, de las iglesias, de las diferentes iglesias, Señor, de los diferentes concilios, Dios, donde, Señor, se exponga tu palabra, donde se exponga la sana doctrina, Dios. Padre, para que sea usted, Señor, trayendo sanidad, Dios. Padre, te pedimos sanidad, Dios, para todos aquellos, Dios, que se encuentran de pronto en una cama de hospital, que se encuentran, Dios, Señor, en una clínica, se encuentran desahuciados por el médico, Dios. Padre, hoy, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que traiga sanidad, Dios. Padre, que restaures órganos nuevos, Dios. Señor, que sea usted, Dios, dándonos el convencimiento, dándonos fe, Dios, de que tú estás con nosotros, Dios, como poderoso gigante, Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Dios, que seas instándonos, Dios, que como iglesia de Cristo, Dios, podamos dar, Señor, ese fruto del Espíritu Santo, Dios, que a pesar de tribulaciones, de pruebas, de lucha, de enfermedad, Señor, nos podamos mantener, Señor, unidos, Señor, como iglesia, Dios, queriéndote a ti, amándote a ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, eres digno de alabanza. Gracias, Señor. Con ustedes, su hermano Alex González. Gloria.